Bueno, entonces, nos falta la opción de arreglos paralelos. Recuerden que en el proyecto, la idea, bueno, no la idea, lo que debe ser es que son tres tipos de ordenamiento, tres formas de ordenarlo. Entonces, a ustedes les va a tocar nada más una de esas formas, pero van a tener que hacer dos ordenamientos, el descendente y el alfabético. Los dos los tienen que hacer con lo mismo que les tocó, no uno con uno y otro con otro. Y tienen que ser los dos con el mismo. Bien, entonces, si analizamos un poquito lo que ya hemos hecho en el arreglo en frame, en todos los casos vamos a utilizar la clase horario. Ya ustedes hagan la analogía con el proyecto. Vamos a utilizar la clase horario. Entonces, todos van a usar la clase, la que correspondería al horario. A quien le tocó ordenar con arreglo en frame, va a requerir otra clase, que en este caso es la clase empleado. Entonces ya son dos. Y a quien le toque el encapsulado van a ser tres clases: el horario, el empleado y la empresa. Bueno, a quienes les toque arreglos paralelos, solo van a requerir la clase horario. No estoy hablando de la clase de nombres, esa es independiente, no tiene nada que ver con los cálculos. Entonces, ahorita para resolver con arreglos paralelos, solo vamos a utilizar la clase horario, ni la empresa ni el empleado. Entonces, si a alguien le tocó paralelos, no debería tener la clase empresa ni la clase horario, ni la clase empleado, nada más la clase horario. Bueno, entonces miren, voy a tratar de explicar qué son los arreglos paralelos. Digo, no es tan complicado. Vamos a abrir el... Pero bueno, no es complicado entenderlos, pero a la hora de codificar tenemos que considerar algunos detalles. Entonces, a ver, aquí sería nuestro frame. Lo voy a ejecutar, ¿sí? A ver, cuando nosotros generamos los datos de los empleados, podemos ver, bueno, que hay dos objetos, en cada empleado hay dos objetos horario, horario de entrada y horario de salida. Son dos objetos horario. También hay otro objeto horario que es el cálculo. Estos tres objetos son horario, pero por ejemplo, no es horario, es una cadena. Bueno, nosotros podríamos imaginarnos que esto está organizado con arreglos, no con objetos, bueno, no precisamente con un objeto de empleado, porque si lo vemos como renglón, perdón, si lo vemos como renglón son empleados, pero si lo vemos como columnas, podemos ver que esta es una columna de nombres, estas tres son una columna de horarios de entrada y estas tres son una columna de horarios de salida, y esta columna es una columna de tiempo trabajado. Así es que lo podemos organizar de otra manera. En lugar de por renglón, lo podemos organizar por columna. Y por columna lo podemos dividir en 4 arreglos. Un arreglo de nombres sería tipo cadena. Un arreglo de horarios de entrada sería tipo horario. Un arreglo de horarios de salida, que son también tipo horario. Y un arreglo de tiempo trabajado, que también es tipo horario. ¿En dónde viene el concepto de arreglos paralelos? Si lo visualizamos como arreglos, viene en este sentido, de que si yo, por ejemplo, quiero mover los datos de Raúl García Rocha, y este es un elemento del arreglo de nombres, de string, tengo que mover al mismo tiempo lo que está en su posición, o sea, su horario de entrada, su horario de salida y su tiempo trabajado. Entonces, simultáneamente tengo que estar moviendo los elementos de los 4 arreglos. Eso lo tengo yo aquí en unas notas. Viene siendo Aquí ya, ahorita yo lo visualicé desde el JTable, pero ya por dentro lo vamos a manejar de esta manera. Vamos a tomar la columna 0 del JTable para crear un arreglo de nombres, por eso es de tipo cadena. Luego, las siguientes 3 columnas vamos a crear objetos de horario y cada una va a representar un elemento de un arreglo de horarios de entrada. Lo que está abajo son los tipos de datos del arreglo y lo que está arriba son los nombres que voy a utilizar para esos arreglos. Entonces, tenemos 3 objetos de la clase horario, uno para las entradas, otro para las salidas y otro para el tiempo trabajado. Y un arreglo de cadenas para los nombres. ¿Qué sucede si yo, por alguna razón, que en nuestro caso va a ser el ordenamiento, ya ven que el ordenamiento
¿qué es lo que hace? Comparar y mover de posición los elementos, de acuerdo a la comparación. No hemos explicado así al detalle cómo es la lógica, pero en general podemos entender que cualquier ordenamiento, cualquier método de ordenamiento, lo que hace es comparar y en base a su lógica mueve mueve los elementos de una posición a otra. Entonces, si por alguna razón yo necesito cambiar los datos de Juan, pues no tiene que ser solo el nombre, el elemento del arreglo de nombres. Me tengo que ir a los otros arreglos y mover también su elemento correspondiente. Todo lo que esté en la posición 0 de los arreglos lo tengo que mover a la posición 4. Todo, ¿verdad? Si nada más muevo el nombre, entonces ya no le van a corresponder los mismos horarios de entrada, de salida y tiempo trabajado. Así es que esto es lo que nosotros vamos a hacer ahorita en el código, a crear 4 arreglos. Se llaman paralelos porque los elementos de una posición siempre se tienen que mover juntos. Si muevo nombre, tengo que mover entrada, salida y tiempo trabajado. Si muevo un horario de entrada del lugar, tengo que mover su nombre, su horario de salida y su tiempo trabajado. Bueno, entonces vamos a empezar a codificar eso. Vamos a agregar por ahí otro botón. Lo voy a duplicar este. Lo voy a poner acá para que no se empiece a hacer ahí tan grande. Esto lo voy a poner más arriba. ¿Sí? Bueno, ¿qué va a decir? Este va a decir arreglos paralelos. Paralelos. Y, bueno, le voy a cambiar el nombre. Va a decir JBoot arreglos paralelos. Si se fijan, no vamos a utilizar ni la clase empleado ni la clase empresa. Nada más la clase horario. Bueno, entonces vamos a codificar esto. Primero, dijimos que son 4 arreglos. El primero es de cadenas. Bueno, vamos a hacer un arreglo de cadenas. Se va a llamar nombres. Acuérdense que, bueno, aquí en las notas que puse, nuestro arreglo de nombres de los empleados se va a llamar nombres. Luego el arreglo de entradas, el arreglo salidas. Estos 3 son de tipo horario. Sus elementos son horarios. Y en sus elementos son cadenas. Bueno, estoy haciendo este arreglo y luego hay que hacer los 4, ¿no? Va a ser igual a new string. ¿De qué tamaño va a quedar el arreglo? ¿De dónde voy a tomar esa información? De los renglones del JTable, ¿verdad? Entonces le ponemos modelo.getRowCount. Todos van a ser del mismo tamaño. Para que sean paralelos tienen que ser del mismo tamaño. Entonces vamos a crear ahora un arreglo de horarios, ¿sí? Y el horario, pues ahora se va a llamar entradas. Aquí vamos a guardar los horarios de entradas de los trabajadores. Y aquí va a ser new, horario. Y el tamaño, pues lo puedo tomar directamente del arreglo nombres porque deben ser del mismo tamaño. O lo puedo tomar del modelo también. Y entonces vamos a crear ahora otro arreglo. Acuérdense que son 4. ¿Cómo se va a llamar este? Salidas. Igual a new. ¿De qué tamaño? Del mismo tamaño. Y el último, fíjense, el último arreglo que sería el del tiempo trabajado y que también es de la clase horario, podríamos tal vez no necesitarlo si lo vamos a ordenar por alfabético, a lo mejor no lo necesitamos porque ese lo podemos calcular con la salida menos la entrada. O si vamos a ordenar el tiempo de entrada o el tiempo de salida. Pero como vamos a ordenar el tiempo trabajado, sí necesitamos tener esa información en un arreglo. Lo que vamos a ordenar, o el criterio con el que vamos a ordenar es el tiempo trabajado. Es necesario guardarlo en un arreglo. Por eso sí vamos a necesitar ese otro arreglo. Se llama tiempo trap, así vienen las notas. Igual a new, horario, del mismo tamaño, nombres.le.
Muy bien. En este momento, estos arreglos no tienen ningún objeto, nada más está el tamaño. Acuérdense que cuando creamos un arreglo de objetos, no tiene objetos, tiene lugares para poner objetos. Todos son referencias nulas. Lo que vamos a hacer en el siguiente ciclo es, pues, crear el objeto y pasárselo a cada elemento del arreglo. Entonces voy a tomar aquí del ordenamiento anterior, voy a tomar el puro ciclo, ¿sí? Este ciclo. Es del encapsulado o del otro, del que ustedes quieran. Porque en esta parte se hace lo mismo. Entonces voy a tomar este ciclo, lo voy a copiar y lo voy a pegar acá. Aquí. Crea un objeto horario y le llama entrada, y un objeto horario le llama salida. El objeto entrada lo vamos a guardar en el arreglo de entradas, si es de salida, pues en el arreglo salidas. ¿En qué posición lo vamos a guardar el objeto? Pues en lo que diga la R, porque así como van a coincidir estos 4 arreglos en cuanto a sus posiciones, pues también por correspondencia también van a coincidir con el JTable. El empleado que está en el renglón 0 se va a llenar la posición 0 del nombre, del arreglo de nombres, la posición 0 del arreglo de entradas, la posición 0 del arreglo de salidas. Entonces, pues aquí, bueno, esto no aplica porque no estamos utilizando ni empleado ni empresa, sino que le vamos a decir entradas. Este es el arreglo, entradas. Entrada es el objeto que creamos con los 3 datos de horas, minutos, segundos. Entradas en la posición R, ahí vamos a poner el objeto de entrada. Este que creamos aquí, lo vamos a asignar. Entonces, la posición R de ese arreglo ya va a tener un objeto, ya no va a ser nulo. Y lo mismo vamos a hacer con las salidas. Salidas R es igual a salida. Y el tiempo trabajado, aquí insisto, sí es necesario el arreglo porque lo vamos a ordenar en base a ese tiempo trabajado. Necesitamos tenerlo guardado para poder hacer las comparaciones. Si lo fuéramos a ordenar por otro, entradas, salidas o nombre, no requeriríamos ese arreglo porque simplemente calcularemos el tiempo trabajado, pero aquí sí lo necesitamos. Entonces, tiempo trabajado, la posición R es igual, perdón, a la salida, le vamos a restar la entrada. ¿Sí? ¿Cuál arreglo me falta llenar? Ya llené con esto el de entradas, el de salidas y el tiempo trabajado. ¿Qué me falta? El de nombres, ¿verdad? Vamos bueno, lo voy a poner acá arriba para que quede en orden. Nuestro arreglo de nombres se llama precisamente nombres. ¿De dónde voy a tomar el nombre? Ese no es un horario, es una cadena. De la columna 0. Modelo, punto, get, value, renglón R, columna 0. No lo puedo tomar directamente, ¿por qué? ¿Qué tipo de dato me regresa el get value? Un object, me regresa un object. Y aquí yo necesito, o sea, me regresa más que objeto, es un object, porque las cadenas también son objetos. Entonces me regresa un tipo object y por eso aquí no me lo acepta. Hay que convertirlo a cadena y la forma más fácil pues es agregar una cadena nueva, ¿verdad? Entonces ya tenemos, hagan de cuenta que ya copiamos lo que está en el JTable, lo copiamos en 4 arreglos. Y ahora lo que sigue es ordenar. Pero son 4 arreglos. ¿Cuál es el que vamos a ordenar? El último, ¿va? Porque, bueno, porque me están pidiendo que lo ordene por tiempo trabajado. Entonces, vamos a implementar nuestro método de ordenamiento, que no lo hemos explicado hacia el detalle. Entonces, unitados ciclos, empieza del 0 y se va hasta el penúltimo. Tiempo trabajado, punto len, -1. Y más. Y luego, segundo ciclo, anidado, for y +1, j menor que tiempo
trabajado punto len j más. ¿Así? Y vamos a comparar el elemento i con el elemento j. Si tiempo trabajado, subíndice i es mayor que tiempo trabajado, subíndice j. Si eso es cierto, vamos a hacer el intercambio entre la i y la j, entre el elemento i y el elemento j. Para eso necesitamos usar un auxiliar porque si no se pierde uno de los dos elementos. Entonces, el auxiliar, el temporal, tiene que ser del mismo tipo que los datos del arreglo. Y como son horarios, pues tiene que ser de la clase horario. Horario auxiliar es igual a tiempo trabajado subíndice i. ¿Por qué necesitamos guardar ese objeto de manera temporal? Porque en las siguientes asignaciones, en esta que estoy escribiendo, ahí se va a perder el tiempo i. Entonces, si no ponemos esto, en esta asignación se va a perder lo que tenía la i, y entonces la j ¿con qué se va a quedar? Entonces, primero guardamos lo que estaba en i, lo guardamos, porque aquí se va a perder lo que está en i, se le va a poner lo de j, se va a perder lo que estaba en i, y entonces a j, a la posición j, le vamos a asignar ahora pues lo que estaba en i, que lo guardamos en auxiliar. Es un intercambio, ¿sí? Es lo que llaman un swap. Pero me está marcando error, ¿por qué? ¿Por qué me marca error? ¿Qué estamos comparando ahí? Objetos. Los objetos no se pueden comparar con el mayor que. Entonces nunca se va a poder comparar. Bueno, sí se van a poder comparar objetos, pero necesitamos ver otros detalles. Pero así, a priori no se pueden comparar directamente. De hecho, con ese operador no se pueden comparar. Hay otras formas de comparar los objetos. Bueno, entonces, aquí pues está bien porque lo que necesitamos comparar si es un tiempo, si un horario es más grande que otro, y eso lo hacemos a través de un método que se llama total segundos o algo así, ¿no? Segundos totales se llama. Y pues ese es un entero, entonces aquí ya no va a haber problema. Voy a ponerlo hacia abajo. Aquí sería punto segundos totales. Ahora sí, lo que está comparando son dos enteros y ahí ya no hay problema. Bueno, esto, una vez que ordenamos qué tenemos que hacer, el usuario no se va a dar cuenta de esto. ¿Sí? Hasta que lo ve en el JTable, pero pues ahorita si lo ejecuto, a ver, vamos a ejecutarlo. Le decimos aquí, aleatorios, calcular, le digo arreglos paralelos, y pues no pasa nada. Y luego todo lo que hicimos, ¿qué? ¿Por qué no pasa nada? El ordenamiento está en memoria, necesitamos reflejarlo aquí. ¿Y cómo lo vamos a reflejar? Regresando los datos del arreglo al JTable. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Después del ordenamiento, este es el ordenamiento, vamos a regresar los datos al JTable, ¿sí? Entonces sería un for r menor que modelo punto get row count. Vamos a recorrer, coinciden los números, el número de renglones del JTable con el tamaño de todos los arreglos. Pues de ahí se tomó la dimensión, ¿verdad? R más. Y luego, le vamos a decir, vamos a regresar la información, la que habíamos dejado en los arreglos, la vamos a regresar al JTable. Entonces le diríamos modelo.setValue en la columna 0 que va. El nombre. Entonces, el nombre lo vamos a tomar del arreglo de nombres. Nombre subíndice R. Ahí está el nombre. Luego, el horario de entrada lo tenemos que dividir en 3 secciones, ¿verdad? Horas, minutos y segundos. Son 3 columnas. Entonces le diríamos modelo.setValue. En la columna 1 que va, son las horas del horario de entrada.
El horario de entrada lo tenemos en el arreglo de entradas, en la posición R. Ahí está el horario completito, ese es el objeto completo. Pero en la columna 1 solo necesitamos las horas. ¿Así? Y pues voy a copiar esto para hacer lo mismo ahora para minutos y segundos. Aquí sería que minutos y acá sería segundos. ¿Qué otro cambio tengo que hacer? Las columnas, ¿verdad? Esta es la columna 2 y la columna 3. Ese es el horario de entrada. Lo estamos tomando del arreglo de entradas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a copiar esto para hacer lo mismo para las salidas, ¿no? Las salidas, a ver si no me pasa lo mismo que ayer. Ahí están las salidas. ¿Qué cambio? ¿Así lo dejo? ¿Las qué? Las columnas. Sería la 4, la 5. ¿Ven cómo hasta yo lo estoy así separando con una línea en blanco? Esto lo estoy tomando de un arreglo, este lo estoy tomando de otro arreglo, este de otro arreglo. ¿Y qué me falta? El tiempo trabajado, ¿ah? Es en la columna 7, ¿no? Y esto lo vamos a tomar de otro arreglo que se llama tiempo trabajado. En la posición R. Fíjense como yo lo he dicho muchas veces, el JTable es una matriz, un arreglo bidimensional de object. Y object recibe cualquier tipo de dato. Luego ya en el siguiente tema vamos a ver por qué. Recibe cualquier tipo de dato. Si a mí se me olvidara, por ejemplo, aquí ponerle los corchetes, no me marca error. O sea, me recibe hasta un arreglo completo. Nada más que no me lo va a visualizar todo el arreglo. Pero bueno, yo aquí lo que necesito es el tiempo trabajado que está en la posición R. Por eso aquí le ponemos R. Así. Bueno, vamos a ver qué resulta con esto, ¿no? Vamos a probar. Así, recordando, resumiendo lo que hicimos fue crear 4 arreglos. Con este ciclo llenamos los 4 arreglos con datos, con objetos. Luego hicimos el ordenamiento del tiempo trabajado porque es lo que me están pidiendo. Y después lo regresamos ya ordenado hacia el JTable. Vamos a ver. Voy a poner poquitos, hay unos 6. A ver, en mi caso, aquí en mis datos, ¿cuál empleado trabajó más o estuvo más tiempo ahí en el trabajo? Pedro Hernández Ruiz, ¿no? Se quedó 10 horas ahí. Bueno. Y el que se quedó menos fue Jaime Cortés Rocha. Bueno, cuando lo ordenemos, ese se va a quedar ahí, ¿verdad? Pero vamos a ver si este de 10 sigue siendo Pedro Hernández. Vamos a ponerle arreglos paralelos. ¿Ordenó el tiempo trabajado? ¿Y los 10 se quedó con Pedro Hernández? ¿Sí? ¿Seguros? Es otro Pedro. O sea, ¿qué pasó, pues? Sí me ordenó el tiempo trabajado, pero ¿qué pasó con los demás datos? Los dejó igualitos. Entonces, esto, vamos a hacer otros aleatorios para ver si sale más. Por ejemplo, Diana Chávez Méndez fue la que trabajó más o la que estuvo más tiempo ahí. Y quedaron al revés, ¿verdad? Jesús Valdés Iseña fue el que estuvo menos y quedó al último. Y Diana Chávez Méndez es la que estuvo más tiempo y quedó al principio. Si ordenamos, sí se ordenan los horarios de tiempo trabajado, pero ¿qué pasa con los nombres? Estamos dando información totalmente incorrecta. Porque ahora, Diana Chávez, ahora que es la que se había quedado más, ahora resulta que es la que se quedó menos. ¿Por qué está pasando eso? Exactamente, en el ordenamiento, nada más estamos moviendo para acá, esto los dejamos igual. Entonces no coinciden, ¿verdad? No estamos aplicando el concepto de arreglos paralelos. Sí está bien, yo estoy ordenando por y ya, me estoy preocupando por mover los elementos del tiempo trabajado. Pero cada vez que mueva un elemento de tiempo trabajado, tengo que mover su salida, sus entradas y su nombre
para que siempre coincidan. Entonces, no quiere decir que vamos a ordenar por los 4, no. El criterio de ordenamiento es la comparación y es el tiempo trabajado. Pero cuando por ese criterio se tengan que mover los elementos de I y J, se tengan que intercambiar, hay que intercambiarlos en los 4 arreglos, no solo en el de tiempo trabajado. Es lo que nos falta aquí. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cómo? Al último, cuando mandamos el tiempo trabajado. Sí. ¿Sí quedó? ¿Quedó? Bueno, entonces el problema es aquí en el ordenamiento, no en la comparación. Vamos a seguir ordenando el tiempo trabajado, pero acá dices, bueno, si encontraste un tiempo trabajado que hay que intercambiar, tienes que intercambiar también horarios de entrada, horarios de salida y el nombre. Vamos a intercambiar el nombre, ¿sí? Ahora, el nombre es de tipo cadena, no es de tipo horario. Ese auxiliar es temporal. Por ejemplo, ya una vez que lo usé, yo puedo volver a utilizar esta referencia para guardar otro temporal. Pero en específico para el nombre no, porque el nombre es cadena y auxiliar es de horario. Entonces tengo que declarar otra auxiliar. Le vamos a decir auxiliar n de nombre, ¿sí? Igual a nombres, subíndice i. Y luego nombres, subíndice j. Perdón, i es igual a nombres, subíndice j. Y nombres, subíndice j, es igual a auxiliar de nombre. Es que si le dejo auxiliar, eso es un error, porque nombres es de tipo cadena y auxiliar es de tipo horario. Pero auxiliar en sí es de tipo cadena. Bueno, ahí ya, con eso es como si nosotros hubiéramos dicho aquí, cambiaste el tiempo trabajado para acá, ahora cambiamos también el nombre. ¿Qué nos falta? Cambiar horario de entrada, horario de salida. Nada más esos horarios, pues sí son, podemos reutilizar el auxiliar, aux, porque son de tipo horario. Entonces ya no vamos a declarar otros auxiliares, con ese mismo vamos a trabajar. Vamos a decirle aquí ahora, aux es igual a entradas, subíndice i. Y luego, entradas, subíndice i es igual a entradas, subíndice j. Y entradas, subíndice j es igual a ¿qué? Auxiliar. Tenemos que intercambiar los elementos de cada arreglo que sea paralelo. Auxiliar es igual ahora a ¿qué? Salidas, subíndice i, salidas, y es igual a salidas j, ¿verdad? Y salidas j es igual a auxiliar, así. Vemos que estamos intercambiando los elementos de la misma posición de los 4 arreglos. Sería lo mismo si me dicen un ordenamiento alfabético. Bueno, aquí lo que cambiaría sería la comparación. Ya no voy a comparar tiempo trabajado, pero el intercambio tendría que ser el mismo. Entonces ya hay que intercambiamos ahora sí todos los elementos corresponden. Vamos a probarlo. Aleatorios, calcular. A ver, no, es que ahí quedó el más grande quedó al final, así es que no va a ayudar mucho. Otra vez. Quiero que el mayor no quede al final. Ya van, no, aquí está el del 1048. No, hay uno de 1052. Este es el que tiene más, es Raúl Rodríguez Pérez. Estos son sus datos. Y el que tiene menos es Diana García Rodríguez. Vamos a ordenar ahora arreglos paralelos. Y aquí está Diana García, pues es la que tiene menos y Raúl Rodríguez es quien tiene más. O sea, ya, ahora sí, corresponden los datos como estaban originalmente. Ahora,
ustedes, como les digo, insisto mucho en esto, porque luego me empiezan a revolver y ya no sé si lo hicieron ustedes o qué pasó. Ni siquiera le tendrían que poner en los nombres, en el texto de los botones, si es paralelo, si es... Yo lo hice así porque lo hice los tres en el mismo proyecto, pero nada más sería descendente y alfabético. Ya en la imagen de asignación yo me voy a dar cuenta si es arreglo en frame, arreglo encapsulado o arreglos paralelos. Y les van a tocar dos ordenamientos, los dos los tienen que hacer con lo que les tocó, no uno con uno y otro con otro, ¿sí? Bueno, entonces, y también si ustedes se fijan en la aplicación, aquí, en ninguna parte del código, yo hago sumas y restas de horarios. O sea, en ninguna convierto a minutos y a segundos. No, todo lo hace la clase horario. Porque también a veces o no vienen o no me hacen caso o no les gusta cómo lo hacemos y me ponen aquí un montón de operaciones. En el cálculo, aquí me hacen todas las operaciones de minutos, segundos, conversiones y queda un código enorme. Y no es porque esté mal, sino porque no se está aplicando lo que estamos viendo. Entonces, aquí, si yo necesito restar horarios, hago los objetos y que se resten ellos. Para sumar, por ejemplo, el tiempo total. El tiempo total tampoco lo calculé aquí. El tiempo total simplemente le dijimos en el cálculo que sume en un objeto horario, que sume otro objeto. No viene aquí nada de conversiones ni nada de horas, minutos y segundos. Todo lo hace la clase horario, ¿sí? Entonces, por eso es muy parecido el proyecto. Claro que ahí no son horarios. ¿Qué les tocó? Vamos a checar. Producción de cultivos, ¿verdad? Vamos a ver. Proyecto 2. Bueno, por ejemplo, aquí la producción mensual, ¿cómo se calcula? Pues restando la producción final menos la producción inicial, ¿verdad? Y luego dicen, pero es que 9 menos 7 da 2. Pues sí, pero es que no es la resta así directa, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer aquí para restar? ¿Cómo lo hicimos en el horario? Todo lo convertimos a segundos, que es la unidad más pequeña, y luego hicimos la operación de resta o suma, y luego lo regresamos a horas, minutos y segundos. Es lo mismo. Aquí ustedes tendrían que pasar todo a libras. Y claro, hay otras formas de hacerlo, pero como lo vimos aquí, y creo que es muy práctico, pasan todo el más pequeño que es libras, hacen la resta, y luego lo que les salió, lo regresan a cuántas libras se formaron, bueno, cuántas toneladas, cuántos quintales, cuántos arrobas y cuántas libras. Así es como lo tendrían que hacer. Bien, luego, dice que sobrepasen, aquí hay 6 opciones y acá hay nada más 3 dibujos, ¿verdad? 3 imágenes. ¿Por qué? ¿Dónde están las otras 3? Pues son los complementos de estas. Por ejemplo, dice, colorear los cultivos que sobrepasen el promedio de producción mensual. Ese corresponde a ¿no? Entonces, si es en el ejemplo, cuando yo lo ejecute, me tiene que pintar y no tiene que ser en azul, ¿verdad? Pero me lo tiene que pintar. Bueno, a quien le tocó, el siguiente dice que no sobrepasen el promedio, ¿cuáles me tendría que pintar? Me van a poner esta misma imagen para comprobar, pero me tiene que pintar pues ahora frijol y maíz, porque son los que no sobrepasan el promedio. ¿Sí? Es lo mismo, entonces, que tengan la mayor y menor producción mensual. ¿Cuál me van a poner? ¿Verdad? El trigo es el mayor y el maíz es el menor. Es en base a la producción. Y el que le tocó, el que no tenga el mayor ni menor, ¿qué me va a pintar? Me va a poner esta misma imagen como comprobante, como comprobación más bien, y me va a pintar lo contrario a esto. Si hay 10 cultivos, nada más hay un mayor y un menor. Me va a pintar los otros 8. Los que no es mayor ni es menor. Luego, que lo que indique el usuario, el usuario me va a indicar el nombre del cultivo, no número de renglón. Me va a indicar el nombre del cultivo. En el ejemplo, el usuario escogió maíz. En una caja de texto le puso maíz. Y pintó lo que corresponde con maíz. ¿Y cómo le va a hacer el que le toque
el que no indique el usuario. El que no, el último. El que no indique el usuario. Pues va a ser, el usuario me va a decir, no pintes maíz. ¿Y qué tengo que pintar? Todo lo demás. Es lo contrario, ¿sí? Por eso nada más son 3, porque este me va a servir para mayor y menor, y ni mayor ni menor. Este me va a servir para lo que me diga el usuario y para lo que no me diga el usuario. Y este me va a servir para los que sobrepasan promedio y los que no sobrepasan promedio. ¿Sí? Bueno, ¿qué más? Al generar datos aleatorios, de acuerdo aquí, dice, tome en cuenta que una tonelada es igual a 20 quintales. Aquí en los quintales no me generen datos mayores a qué. Por ejemplo, en nuestros, ¿a cuánto? En los horarios, en los minutos y los segundos, generamos datos hasta qué número. Hasta el 59, porque ya 60 minutos me forma una hora y 60 segundos me forma un minuto. Entonces, los quintales, dice que 20 quintales forman una tonelada. ¿Cuántos quintales máximo me van a poner aquí? 19. ¿Y cuántos arrobas máximo me van a poner? 3. ¿Y cuántas libras? 24, ¿verdad? O sea, este es el límite, pero es antes que eso porque ya 25 libras me forman una arroba. Lo mismo que hicimos con los horarios. Nada más que aquí en lugar de ser 3, pues aquí son 4, ¿verdad? En el ejercicio que hicimos son 3 horas, minutos, segundos. Aquí son 4 elementos del cultivo. Bueno, no sé qué otra duda tengan. ¿Cómo van a pintar los renglones? Es una librería. Bueno, yo les voy a pasar una librería y un pequeño instructivo de cómo usar la librería para que ustedes puedan pintar, porque créanme que no es sencillo pintar. Por ejemplo, cuando lo hacíamos en C# era bien fácil, porque C#, el equivalente al JTable que se llama Data Grid View, tiene un método que le digo, en este renglón y esta columna, píntamelo de este color. Y yo le digo exactamente de qué color quiero que me pinte cada celda. En Java, hasta donde yo investigué, no existe un método así. Tenemos que hacer algunos, tenemos que implementar más cosas, pero para que no se metan en esa complicación, por eso les voy a compartir una librería que trabaja similar a como lo hace en C#. Ustedes le indican qué renglón y qué columna quieren pintar y de qué color lo quieren pintar. Y ya con su lógica, pues me pintan todo el renglón, ¿verdad? Me tienen que pintar todo el renglón, no nada más la producción mayor o la producción menor. No, todo el renglón de esa producción mayor, esa producción menor. Bueno, por ahí les voy a compartir más tarde esa librería. No sé si tengan dudas, preguntas. Les va a tocar 2 cosas diferentes, ¿verdad? Alguna de estas 6 para pintar y del ordenamiento o en arreglos paralelos o en arreglo en frame o en arreglo encapsulado, ¿sí? Bueno, entonces, por ahí le vamos a dejar.